¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola amigos, qué placer y gozo el encontrarnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios y para ver lo que Dios ha deseado siempre por el ser humano. Él nos creó con este propósito, que vivamos para siempre un mundo eterno. El pecado va a ser destruido, va a ser aniquilado, como ya sabemos, y pronto veremos al Rey del Universo. ¿Cómo llegar pronto al fin de la tristeza? Es un mundo tan triste, lleno de problemas, de toda naturaleza. El mundo podría ser despedazado en pocos instantes. Por otro lado, hay maldad en el ser humano, en el corazón del hombre. Ha llegado al colmo en nuestra tierra. La inmoralidad es también extremadamente alta en la tierra. El hogar está destruido. ¿Qué falta entonces? Es que el Señor no quiere llevarnos a casa, es que el Señor no quiere que lleguemos al hogar que Él creó para nosotros. No, esto contradeciría todo el plan de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario para que lleguemos a la eternidad y para que estemos con Él para siempre en ese hogar sin límites. La tristeza será erradicada en las llamas del fuego eterno, porque el pecado va a ser eliminado para siempre. Por eso, ¿cómo llegar pronto al fin de la tristeza? Allí tenemos esa foto que nos señala simplemente algo, nos muestra un hogar eterno por un lado y las llamas del fuego eterno por el otro. Ese es el fin del pecado y ese es el fin de la justicia de Cristo. Él quiere que vivamos para siempre. ¿Cuánto debemos amar a Dios? Porque Dios anhela realmente el bien para todos nosotros. Y leemos en el pasaje bíblico que dice lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Qué hermoso pasaje es este, ¿verdad? Se va cerrando las Escrituras. El Señor va cerrando las Escrituras, el mismo que murió en la cruz del Calvario. San Juan estaba en Patmos allí, como veremos de instantes más, pero siempre estuvimos ubicados allí, todos los temas que hemos tenido en estos días. Ahora, el testimonio, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahí hay una expresión extremadamente sublime, una promesa muy grande a Juan, en realidad estando en Patmos, y bueno, Juan en el cautiverio, en el Santo Sábado. Era un sábado cuando realmente allí la gran revelación del Apocalipsis fue dada. Y el anciano Juan escribió guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto deberíamos amar el Apocalipsis? Qué desgracia cuando los seres humanos dan horror al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis es la esperanza más grande. No hay razón para la vida sin el Apocalipsis. Pero Satanás se ha empeñado a destruir toda la palabra de Dios, a destruir toda la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere el diablo. Estaba escuchando no hace tantas horas atrás a un predicador que hablaba y decía cualquier cosa, destruyendo la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es para que volvamos a Dios, sintamos como Dios siente y la ley moral de Dios puede estar en nuestros corazones, las órdenes divinas estar en nuestro corazón. Por eso, mis apreciados amigos y hermanos, tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios y escudriñar las cosas eternas. En Apocalipsis capítulo 1, versos 9 dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, allí estaba, Juan explica, yo estaba en Patmos, estaba sufriendo, no estaba allí de vacaciones, ¿verdad? Sino que se encontraba en la tribulación. La persecución era extremadamente alta. Los discípulos habían muerto, sus hermanos, que realmente él los amó mucho, pero no lograban apagar la fe del apóstol San Juan. Allí se encontraba posiblemente dentro de una cueva,
en aquellos días, mientras él recibe esa visión enorme, en ese santo sábado que simbolizaba el fin de la creación, cuando Dios creó todo perfecto, armoniosamente grande, hermoso, para que el hombre pudiese ser feliz para siempre. Pero desgraciadamente arruinamos todo. Ahora el versículo 10 agrega así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz de trompeta es la voz del autor de la vida, de aquel que vino para salvarnos y que intercede en el santuario celestial. Nunca deberíamos olvidar esa realidad. Jesús es nuestro amado Salvador y es aquel que en la última hora de la historia del gran conflicto, en realidad todo este tema tiene que ver con eso, nos va a rescatar para siempre. Él anhela rescatarnos. El Espíritu de Dios está golpeando a la puerta de nuestro corazón para que nos rindamos, pero sobre todo, ¿cómo llegar pronto al fin de la tristeza? Es lo que nos preguntamos hoy. ¿Cómo llegar pronto? Uno, estamos cansados de un mundo triste, o queremos habitar en la tierra así como está. El Señor ha cumplido siempre las profecías, y ya vamos a ver algunas de ellas hoy, o recordarlas, mejor dicho. Allí leemos en el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Otra vez la palabra pronto. Qué hermoso, me gusta esa frase. Otra vez la palabra pronto. Él envió a su ángel, dice, para que pudiese transmitir y pudiese entender las cosas que realmente los siervos de Dios, todos nosotros tenemos que entender y comprender. Es mientras transitamos en este valle de lágrimas en la tierra. El Señor quiere que entendamos y vivamos con rostros felices para llegar hacia la eternidad. Por lo tanto, aferrémonos de las promesas de Dios. Sintámonos felices porque Cristo quiere que nos sintamos felices. Y tú me dirás, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo voy a ser feliz si me acontece este otro? Tengo problemas de enfermedad y angustia con mis hijos y cuántas calamidades. Es que así el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. De manera que en Él está toda nuestra esperanza. ¿Qué cosas llegan pronto, como dice el Señor? Ahora leamos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto, otra vez. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Es notable allí lo que exclama el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Jesús nos dice que Él viene pronto, pero es que en realidad ese pronto tiene un significado especial, como lo vamos a ver en el contexto de Apocalipsis 22, específicamente. Por eso es que, bueno, es que sigamos paso a paso. Ahora, mientras el amado discípulo se encontraba allí en ese sábado en la isla de Patmos, ¿qué dice el texto 10? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ustedes notaron que el libro del Apocalipsis en realidad es la revelación, es un libro abierto, y el Señor lo indica siempre a Juan esto, para que podamos entender las maravillas de Dios y podamos tener fuerzas para vencer en un mundo enlutado, lleno de problemas y de acechos del tentador, porque Él quiere el pecado y quiere destruirnos, quiere aniquilarnos, cuántas cosas más. Por eso, mis apreciados hermanos y amigos, nunca olvidemos del amor de Dios. El Apocalipsis está centrado en el amor de Cristo, el que nos amó desde antes que el mundo fuese y nos creó sabiendo que íbamos a pecar y que íbamos a entrar en este valle de lágrimas. Pero el Señor quiere vernos con Él y quiere habitar la eternidad. ¿Y qué es una eternidad? Te preguntas, como yo también me pregunto hoy. La eternidad que va más allá de nuestro alcance, de nuestra mente, que estemos con Él para siempre en ese hogar. Ahora bien, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no celies? No celies, recalca allí la voz potente del personaje central del Apocalipsis. No celies. ¿Por qué no celies? ¿Qué tiempo está cerca? ¿De qué tiempo está diciendo? En realidad habla allí de la venida de Jesús cuando esté regresando en gloria acompañado de millones y millones de ángeles. Ciertamente este pasaje no, sino que habla de algo muy sublime. Miren lo que dice el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía,
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué palabras más decisivas? No puede haber palabras mayores. Él dice, yo voy a terminar con el tiempo tremendo de intercesión. Soy el gran intercesor y mi sangre expiatoria te puede limpiar de todo pecado, de toda desgracia. Ríndete completamente. Rinde tu corazón, abre tu mente para que yo pueda trabajar y realmente puedas realizar la obra que tienes que hacer, porque en realidad es la obra que tenemos que realizar. Cuando estudiábamos las 7 iglesias, ¿no estudiamos acaso esto? El Señor puso su iglesia en este mundo para que el mensaje de la salvación pueda vencer a través de las edades, pero ¿saben? Sobre todo en la hora del fin, al pueblo de Dios. Por eso es muy clara la palabra de Dios. ¿Qué tiempo está cerca? El fin del tiempo de gracia. El que es inmundo va a ir a las llamas de fuego. Y el que es santo, santifíquese por una eternidad. Es lo que está diciéndonos el pasaje de la palabra de Dios. Un cuadro extremadamente solemne. Y este es un cuadro solemne. ¿Por qué? Vamos a ver enseguidita leer el texto. Ahora en el capítulo 8, versos 1 al 5. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, acá aparece un cuadro que Juan lo ve repentinamente. Anteriormente no lo narró, pero no quiere decir que no existía. Porque en realidad lo que aparece allí son los 7 ángeles con 7 trompetas. Y que tiene que ver del cuidado poderoso de Dios de su pueblo para que no sea destruido por el autor del pecado, que ha descendido con grande ira sabiendo que tiene breve tiempo. De manera que va a abrir y va a explicar en realidad lo que son las 7 trompetas, pero no es el tema de hoy. Es la forma en que Dios actúa a través de la historia y por supuesto en esta hora del fin, cuando la 7ª trompeta habría de emitir su sonido y cuando el pueblo de Dios se encontraría en una disyuntiva muy grande frente a un mundo que realmente está pereciendo. Por lo tanto, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Recalca el cuidado protector de Dios va desde la cruz del Calvario. Bueno, siempre protegió el Señor a su pueblo, pero desde la cruz en adelante, Satanás habría de descender con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? Del capítulo 12, el verso 17. Pero ahora continuemos leyendo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, hay una escena solemne. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. En realidad, ese es Cristo mismo. Ya vamos a ver, paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio, ¿qué dice allí? Mucho incienso para que añadiera realmente a las oraciones de los santos. Es un tiempo extremadamente solemne. ¿Por qué? Porque el Señor está intercediendo ante el santuario celestial, en el lugar santísimo, ya por última vez. El juicio investigador es corto, es breve. Nunca olvidemos esa realidad tan grande que aparece enseñada en la palabra de Dios, descrita con absoluta claridad a través de símbolos, el corderito y demás que moría, ¿verdad? Como nosotros ya estudiamos y comprendemos acerca de ello. El versículo 4 agrega: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De manera que el símbolo en el santuario terrenal era justamente ese, el incienso pasaba al lugar santísimo. Y por supuesto era un símbolo de las oraciones de los santos. Si hay algún momento que necesitamos orar es ahora. Como nunca antes, mi apreciado hermano y amigo. ¿Por qué? Necesitamos orar para que nosotros podamos vencer. Necesitamos orar para que podamos triunfar. Necesitamos orar para que el Señor saque la desgracia del pecado de nuestra vida. Y tenemos que pasar una experiencia muy grande en este mundo para terminar con la obra de Dios por un lado y por otro lado para que podamos ser herederos de la patria celestial. ¿No les parece esto maravilloso? Cristo intercede y nos manda que oremos y oremos como nunca antes.
adoremos al príncipe de la vida, aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos y se encuentra ante el Padre intercediendo por nosotros en la hora 11ª de la historia. Pero ahora vemos otro cuadro causado por ese mismo ángel que es Cristo. Cristo mismo el que ahora intercede por nosotros. Y miren qué dice el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, la escena final dice, y hubo ¿qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Está hablando ya del fin de la 7ª plaga. De manera que de la 7ª plaga no habrá más tiempo de gracia. Es para que entendamos. Y ese ángel que es Jesús ahora ya deja de interceder, por eso deja caer el incensario. Y lo arroja a la tierra, más dice que le arrojó con fuego del altar. Toma el fuego del altar y lo echa, indicando el fin. Terminó. Ya no hay más oportunidad de salvación. No hay más cómo llegar a vivir la eternidad. Solo te espera el fuego eterno si no nos decidimos a servir a Jesús. Por lo tanto, es un mensaje urgente, un mensaje de premura, un mensaje en el cual tenemos que acercarnos a Cristo como nunca antes. ¿Por qué? Porque realmente la obra de Dios está terminando y Él espera de nosotros algo muy particular. Porque sabes, amigos, los que vivimos de 1844 en adelante tendremos un privilegio que lo vamos a recalcar en este tema, muy particular y especial. Tanto nos ama el Señor, sabe claramente nuestras penurias, conoce nuestras luchas. Él las vivió personalmente en la cruz del Calvario, en el Gólgota cruel y también en el Getsemaní. Y mientras era injuriado por los hombres y llevado de un tribunal al otro. De manera que nosotros tenemos que entender esto. Allí estaban Adán y Eva, y vayamos ahora atrás en la pantalla. Y lo vemos. ¿Por qué? Adán y Eva simplemente no entendían del todo lo que era el tremendo drama del pecado. Lo que ellos habían traído a esta tierra. Pero Jesús les hace una promesa. Estaba el corderito que goteaba, caía la sangre al pie del altar. El primer sacrificio. Ellos nunca habían visto la muerte y ahora tuvieron que contemplarla. Y Jesús ahora toma la serpiente, como claramente es la primera profecía que aparece en la Biblia, en Génesis 3:15, y le aplasta la cabeza, indicando que ellos podrían triunfar sobre Satanás en forma directa, si realmente confiaban en sus promesas en Él y si se aferraban del poderoso Salvador a través de los símbolos durante 4000 años, porque Jesús fue siempre el mismo. Solamente es que los que vivimos desde la cruz en adelante pudieron ver algunos allí el momento de la crucifixión, pero nosotros por la fe miramos hacia atrás aquel momento decisivo de la historia, cuando Cristo murió. El Señor dio profecías. Y aquí vemos la profecía de los 2300 años, muy grande. El texto de Juan 3:16, que lo conocemos, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cuadro es este, verdad? Mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y nos amó desde antes que el mundo fuese, antes que fuese creada la tierra. Pero el Señor es amoroso. Él sabía y no lo arriesgó todo cuando se entregó en los tiempos eternos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Con claridad. Ahora vamos al tiempo de Daniel, muchos siglos antes de que Cristo viniera por primera vez. Y él dijo, el ángel le dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque en realidad el santuario celestial habría de ser purificado, del cual era símbolo el terrenal, y que a Daniel le cuesta entender eso. 2300 años, allí lo vemos en el pie mismo de este cuadro. 2300 años que están divididos en dos. Primero 490 y luego los 1810 años, que también lo vemos allí, y que son periodos distintos, unos dedicados a Israel, específicamente el primero, y luego los 1810 años que Cristo intercedería por su pueblo en el lugar santo del santuario celestial. Ahora bien, vayamos desde el 457, solamente un repasito. El Señor dice allí comienzan, en el año de Artajerjes, en el 7º decreto, ¿verdad? Cuando Artajerjes da el 3er decreto, allí especialmente, y dice, él le da todo, da la orden,
y da todo lo necesario para que su pueblo saliese y cumpliese el plan trazado por Dios. En realidad las potencias de este mundo se movieron guiadas por el Espíritu de Dios. Y yo quiero decir desde este momento, pueblo de Dios, recordemos esto. Dios tiene todo en sus manos, el oro, la plata, la historia de este mundo, como veíamos en las 7 trompetas simbólicas allí. Todo lo controla el Señor, pero sus hijos tienen que pedir, y tienen que clamar, y tienen que estar despiertos, no dormitando en la hora 1/10 de la historia. Él se cumplió en forma realmente matemática. A los 49 años, allí, como dice el 408, estuvo construido, ¿qué? Estaban las murallas listas ya, donde habría de reconstruirse el templo, donde Cristo mismo habría de venir a este mundo. Cuando llegó la hora, Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán. Él apareció en esta tierra, pero saben, en realidad yo puse en color amarillo allí, porque es antes. Cristo habitaba, Juan el Bautista predicaba y él estaba acá ya en este mundo. Estaba ayudando a su padre en el taller de carpintería. Y le iban trayendo las nuevas de un poderoso hombre que decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque el pueblo de Dios no entendía ni quería hacer la voluntad de Dios. Era el llamado para preparar el camino, el de Juan el Bautista. Pero ¿saben? Es notable, y llega la hora, y Jesús ahora, la hora profética, en el minuto exacto. Yo lo digo así, para ser más claros. ¿Qué dice allí? Claro, aparece el número 27. Cristo es ungido en las aguas bautismales, como el Mesías de Dios. Cristo muere en el 31 por supuesto, de la era cristiana ya, a la mitad de la última semana de los 490 años. Y en el año 34, Israel, que no quiso cumplir la misión como nación, entonces fue desechada de Dios, ¿verdad?, para siempre. En el año 70 es quemada Jerusalén por los ejércitos romanos. Y por supuesto, llegamos hasta el año 1844. Cuando Cristo habría de pasar ahora al lugar santísimo, la hora más solemne, la hora del Yom Kippur, mencionado en la palabra de Dios. Y por supuesto el tiempo sería breve, como dice allí en la fecha, ¿verdad? Claramente breve. Un tiempo breve, donde el Señor habría de alistar a su pueblo para el último mensaje y para que entremos por los portales eternos en la patria celestial. Por eso el tema de hoy es un tema muy particular. A mí me llega muy de cerca. ¿Cuánto falta para la venida de Jesús?, nos preguntamos. Cuando vemos las señales son claras. Terremotos de toda naturaleza, maldad por doquier, todo lo que Jesús anunció a través de las profecías más cortas y más largas está cumpliendo en nuestros días. ¿Qué haremos, mis hermanos? Miren lo que dice allí una cita inspirada por Dios en Review and Herald, ¿verdad?, de 1901. Leamos. ¿Cuánto falta para la venida de Jesús? La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Olvidaremos nosotros lo que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. Es impresionante esta cita realmente. Olvidaremos nosotros los que pretendemos ser estudiantes de las profecías. Lo somos, estudiamos las profecías de Dios. Pero acá está hablando de algo muy solemne. La venida del Señor no demorará más que, ¿qué dice? Que el tiempo que tome el llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está hablando del mensaje de los 3 ángeles, en forma particular. Porque el mensaje que el pueblo de Dios debe predicar desde 1844 en adelante es básicamente ese. Es el mensaje de los 3 ángeles con poder y gloria. Y ahora, en esta hora actual, con énfasis en el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, meditemos seriamente. Llegó el Congreso de Minneapolis, el 17 de octubre de 1888. En realidad, allí, desde el 10 al 16 de octubre, hubo una asamblea ministerial muy particular y especial, en donde los ministros de Dios hablaron acerca de las doctrinas, estudiaron acerca de las doctrinas de la palabra de Dios, y sin embargo no había paz, no había gozo, hasta hubo allí encontronazos, diríamos, en cuanto a las escrituras. Estaban estudiando porque era el preludio de un gran congreso en aquellos días, y entonces el 17 de octubre comienza el congreso que va hasta el 4 de noviembre. Y en ese congreso fue algo muy particular. ¿Por qué? 2 grandes predicadores, Jones y Waggoner,
Llegaron para predicar y predicaron acerca de la justicia de Cristo que puede sacarnos del pantano, del pecado y de la incredulidad. Y cómo Dios anhela terminar pronto con los mensajes angélicos. Es que Dios no planificó un largo tiempo. Ahora es condicional el tiempo. Y saben, hay una fecha que yo no puedo, o sea, una situación que yo no puedo eludirla, es la visión de Elena de Huay, que ocurre después de esto, al finalizar, y ella ve que Jesús anhelaba que realmente su pueblo despertara y que el fin habría venido inmediatamente, ya en ese tiempo. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿No estamos cansados de vagar por el desierto? Este desierto, por el desierto errabundo, donde hay tantas penas y dolor y tristeza. ¿Para qué viene pronto Jesús? Jesús anhela venir a este mundo. El universo entero nos contempla mientras escuchamos este tema y mientras miramos la pantalla, o mientras aquí estamos meditando juntos lo que transmitimos y lo que estamos predicando. Todos estamos meditando porque estamos imbuidos en esto. ¿Para qué viene pronto Jesús? Tan amoroso es el Señor. Miren lo que dice allí el versículo 12, leamos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto otra vez. ¿Notaron? ¿Y para qué vengo pronto? Para recompensar a cada uno según sea que su obra. Es lo que dice nuestro Dios. Jesús, nuestro amado Salvador. De manera que si andamos en la luz de Dios, y si confiamos en Él, nos entregamos y hacemos las obras que tenemos que realizar por el poder del Espíritu de Dios, mis apreciados hermanos y amigos, ciertamente el galardón celestial habremos de recibirlo. Por eso, ese galardón que vemos allí, ¿qué será? En realidad, en primer lugar, la capital del Nuevo Mundo. Esa capital maravillosa, la Nueva Jerusalén, cuyas calles son de oro, como dice la palabra de Dios. Cuán grande es poder leer esto. Pero por otro lado, un mundo que vemos ahí lleno totalmente de llamas. ¿Por qué? Porque no hay una posición intermedia. El que no recibe el galardón recibe el fuego eterno. No hay otra posición. Ahora, ¿qué dice el texto allí? Que es para mí muy notable de Apocalipsis 20. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera que nuestra permanencia en el libro de la vida es importantísima hoy. ¿Está nuestro nombre registrado en el libro de la vida en primer lugar? ¿Estamos en armonía con el Señor que Él pudo escribir ese nombre en el libro de la vida para llamarnos a la resurrección si estamos en la tumba o no importa cómo estemos? Por lo tanto, no temamos a esta muerte y a este tiempo. Lo que debemos temer es no estar escritos en el libro de la vida, porque entonces llegará para nosotros la muerte eterna, que es la segunda muerte, como dice allí el texto bíblico, y por supuesto va a terminar en el juicio final de Dios. Por eso el versículo 13, como vemos allí, agrega lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Saben, me gusta ver esto aquí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Él no hay otro, es el eterno. El que vive desde el siglo hasta el siglo, el que nos habla. No se trata aquí de Rubén Arn, se trata de aquel que nos habla tiernamente para que estemos despiertos en la hora solemne que nos toca vivir. Ahora, una sola solución hay para el creyente, lo hubo a través de las edades, pero sobre todo en esta hora dramática, cuando hay una victoria que obtener sobre el pecado en forma muy particular. Y eso está en la cruz del Calvario. Sus pies ensangrentados fueron ensangrentados para que nosotros podamos escapar de la transgresión, para que podamos heredar el mundo eterno, para que podamos vivir para siempre. Hace 2000 años. Allí los hombres observaban esa cruz. Los clavos del romano habían atravesado sus plantas, o mejor dicho, las plantas de los pies en el madero. En realidad eran nuestros pecados también. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no tendríamos esperanza de salvación, pero Él vino para salvarnos, para que comamos del árbol de la vida, como estamos observando. Él quiere llevarnos de nuevo al árbol de la vida. Adán y Eva lo perdieron, desgraciadamente porque fueron engañados y escogieron el pecado y la desgracia,
como ya conocemos, y este mundo se entregó al pecado. Pero ese no es el fin. El tema de hoy nos lleva hasta dónde. Por eso dice, bienaventurados. ¿Felices de quiénes? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hay una promesa allí. Felices de aquellos que puedan comer del árbol de la vida. Yo morí para que coman del árbol de la vida nuevamente. Todo será restaurado otra vez. Ese texto tan maravilloso, tan hermoso. Miren lo que dice ahora a continuación, ese capítulo 22 del Apocalipsis. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, acá este es un texto dramático realmente, porque nos habla de algo muy serio. Más los perros estarán fuera, los que aman y hacen mentira, etc. Podemos seguir viendo allí en la pantalla simultáneamente quizás, apreciado hermano y amigo. Un cuadro se vio cuando Cristo cargaba la cruz y lo llevaba hasta el Gólgota. ¿Y cuál fue ese cuadro? Aquel que por 30 monedas de plata había vendido a su amado maestro, el más educado de todos los discípulos, el que tenía más capacidad, que llevaba la tesorería, esa pequeña tesorería que llevaban junto al maestro mientras se le enseñó durante los 3 años y medio en este mundo. Saben, mis hermanos, cuán solemne fue cuando una multitud, a una asesina que gritaba y se burlaba de Cristo para que se sacase de la cruz de arriba, repentinamente las voces cesaron. ¿Por qué? Mas los perros estarán fuera. Los perros estaban comiendo las entrañas de Judas Iscariote, que al verse que se encontraba perdido, que había entregado al amado Hijo de Dios, entonces no le quedaba otra cosa. ¿Qué hizo Judas? Simplemente se colgó de un árbol, se ahorcó miserablemente. Sus entrañas se desparramaron en el suelo y los perros estaban comiendo de sus entrañas. Por lo tanto, era solemne. La multitud quedó sin ni una palabra más. Estaban observando el cuadro dramático que estaba ocurriendo. Estaban realmente ahora horrorizados de lo que veían. Pero así será el cuadro de todos aquellos que acompañamos a Cristo en esta vida, pero no queremos hacer las cosas de Dios. ¿No es tremendo lo que estamos estudiando y viendo en la palabra de Dios? Cristo murió en el Gólgota cruel. La luz resplandeciente se vio en torno a la cruz cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. La tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque el autor de la vida estaba muriendo, se entregó a la muerte eterna, pero entonces la gloria de Dios rodeó. Estaba rodeando a la cruz esa gloria maravillosa que solamente emanaba ahora de una tumba que habría de abrirse, que es la tumba que garantiza nuestra resurrección dentro de poco cuando Cristo regrese. Qué cuadro dramático. Judas había entregado a Jesús, como ya vimos, ¿verdad? De manera que tenemos que pensar en este cuadro, porque este cuadro se repite actualmente. En nuestro tiempo actual se está llevando a cabo donde, y los que conocemos la palabra de Dios con mayor solemnidad, debemos pensar en gran manera en el día de hoy. Dice, Cristo nos habla ¿cómo? ¿Habla en multitud o personalmente? Nos habla personalmente, porque el mensaje de Cristo es para cada ser humano, para todo ser humano que llega a esta tierra. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Y qué ángel es? El ángel Gabriel. El poderoso ángel que ocupa un lugar muy especial. Satanás pecó, abandonó los cielos, cuando desgraciadamente arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios, y la tragedia vino. ¡Qué tragedia! El universo gime con dolores de parto hasta el día de hoy, mientras observa el tramo final de la gran controversia. Pero ahora yo tengo que ubicarme en esta hora exactamente. Por eso pusimos la profecía, un diagrama de la profecía, para que nos ubiquemos ya a 179 años. Estudiamos en un tema anterior acerca de las bodas del Cordero. Él quiere que participemos de esas bodas. Pero ¿por qué no llegan? ¿Qué hacer para que lleguen antes? Es lo que tenemos que preguntarnos tal vez hoy, y leemos. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, yo soy la raíz del linaje de David, porque así decían las profecías. Cristo habría de nacer de la descendencia de David.
Y allí Cristo recalca esto a Juan: yo soy el Salvador. Tinieblas oscuras enlutaron esta tierra completamente. Pero ¿sabes, Juan? Yo di mi vida para que ustedes sean salvos. ¿Sabes, Rubén? ¿Sabes, Alicia? ¿Sabes, Mariano? ¿Sabes, Matías? Todos los que estamos aquí. ¿Sabes tú que estás al otro lado de la pantalla? ¿Entendemos realmente el lenguaje celestial? Lo que significó nuestra redención para que podamos heredar la vida eterna y ser salvos para siempre. Por lo tanto, Él nos llama a una gloriosa mañana. A una gloriosa mañana, y solamente Cristo podrá traer esa gloriosa mañana. Él es la estrella de un mundo triste y enlutado del pecado. El universo observa un mundo negro, pero también confía en la gloriosa mañana, cuando va a brillar más aún que el momento cuando Cristo salió de la tumba. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se habrá de cumplir en forma total y plena. Bueno, sigamos estudiando ahora. Poderoso llamado al remanente. ¿Qué nos dice el Salvador? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué impresionante este pasaje de la palabra de Dios. ¿No es así? El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Es notorio allí. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor está diciéndonos algo muy grande. Y tenemos que estudiarlo para entender bien. El espíritu. ¿Qué espíritu? A ver qué dice allí Génesis 1:2. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Era el mismo espíritu que cuando fue creado esta tierra para que fuese perfecta, se movía sobre la faz de las aguas. La divinidad estaba allí en el momento de la creación. El Espíritu ahora habla y habla en forma directa al pueblo de Dios. A mis oídos está hablando mi Señor para que yo me entregue. Y dice, y el Espíritu y la esposa. Y ahí como es presentada la esposa es notorio, ¿verdad? Leamos a continuación en el capítulo 19. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y él me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Bueno, aquí muchos no entienden este pasaje, es grandioso. Porque se ve el cuadro triunfante de los redimidos. Se ve ahora nada menos que la gloriosa Jerusalén, que no está vacía, sino que en forma simbólica aparece cuando habrá de descender al fin del milenio. Miren lo que dice allí en Zacarías, el profeta, el capítulo 14, versículo 5. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. De manera que no está vacía la ciudad celestial. Y es un símbolo para que entendamos que aún los que descansan en la tumba, millones y millones que confiaron en el príncipe de la vida, aún fueron martirizados, descansan hasta el glorioso día cuando el Señor nos va a resucitar. Por eso dice allí que vendrá. No queremos que la Jerusalén celestial venga pronto y nosotros también dentro de esa ciudad. Descender a este mundo para que sea la capital de este mundo arruinado, cuando Dios haga nuevas todas las cosas y las cree nuevamente. Ahora bien, poderoso llamado al remanente. ¿Cuál es ese poderoso llamado? Vamos a entender de nuevo en este pasaje. Tenemos que repasarlo detenidamente. El Espíritu de Dios. Y leamos nuevamente el texto que aparece allí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios que golpea la puerta de nuestro corazón y nos habla en nuestra mente es el mismo que creó todas las cosas. No hay ser más poderoso. Y ese fue dejado para que nosotros podamos captar la salvación. Y el Espíritu, ¿y quién más? Y la iglesia habla del remanente ya en la patria celestial, o el resto de los que realmente ya están anotados en el libro de la vida y que serán los habitantes de aquella Jerusalén celestial. ¿Qué dicen? A ver, vamos a leer en las Escrituras. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Ahora hay otro llamado. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y el qué? ¿Qué dice allí? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Todos tienen oídos para oír? En el mensaje de las 7 iglesias entendíamos que no. Algunos no oyen. A pesar de la claridad del mensaje de Dios, a pesar de que tantas cosas Dios dejó para nuestra salvación y que entendamos, no oyen, no captan el mensaje de Dios. Pero Dios nos llama al entendimiento hoy.
Tomemos una decisión para ese gran remanente de Dios, va a ser el que escucha, el que entiende, el que comprende las cosas eternas. No queremos ser de veras del remanente. Tal vez hay alguien que tenga que arreglar su vida, porque cuando esto ocurra, realmente torrentes de aguas cristalinas habrán de fluir de nuestra vida. ¿Por qué? Significa simplemente nada menos que la lluvia tardía que habrá de descender. Miren, leamos el texto, continuemos leyéndolo, mejor dicho. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un texto maravilloso, porque nos habla acá de tomar del agua cristalina, de las aguas que nacen del trono de Dios. Y el agua de la vida representa realmente la vida eterna, y representa el Evangelio eterno también en esta hora posterior. El mensaje de Dios es claro: salid de ella, pueblo mío, de un mundo arruinado, de Babilonia la grande, este mundo. Todo Apocalipsis 18 está clarito eso. Pero allí tenemos en el diagrama, lo vemos, que hemos puesto, ¿no es cierto?, en el diagrama que estamos observando simplemente, porque la misión del pueblo de Dios debe cumplirse. Jesús no puede venir antes. ¿Y con quién se va a cumplir? El Espíritu de Dios a través de sus siervos entregados, y realizarán la obra grandiosa, siguiendo las huellas de Jesús. Jesús fue humildemente para ser bautizado. Él no precisaba ser bautizado, porque no tenía pecados, pero fue hasta aquel lugar, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde realmente gustó la amarga hiel de nuestras transgresiones. Él murió por nuestras transgresiones. Por lo tanto, hubo quienes se salvaron en esa hora tan difícil y dramática, como también hoy hay muchos que anhelan salvarse. Miren, este es un cuadro que tenemos que observarlo. Meditemos un instante, mientras el pastor bautiza. Realmente estamos todos muy felices y gozosos por esta decisión que has tomado de aceptar a Jesús como tu Salvador. Los ángeles están cantando con una música que no podemos imaginar así alrededor del trono de nuestro Padre Celestial, porque has decidido aceptar a Jesús como tu único medio de salvación. Y ahora, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué cuadro más grande cuando nos encontremos en la eternidad. Pero saben, antes nosotros debemos realmente nacer de nuevo. En las aguas bautismales, que es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo y también de nuestra vida enterrada en el pecado, entonces ahora Jesús la sepulta para siempre. Para surgir una vida nueva. ¿No lo quieres hacer? Si tal vez tú no lo hiciste todavía, ven al Señor. La promesa, Jesús nos habla nuevamente. Leímos el texto, lo conocemos, pero leamos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Hijo mío, entiende. Las profecías todas se han cumplido. ¿Qué argumento tienes para dudar? ¿Por qué estás tan valiente, laodicense? ¿Por qué te encuentras tan valiente en esta hora dramática de la historia? Es algo serio lo que realmente está pasando. Por eso ahora el Señor nos llama. Juan tiembla al ver realmente el cuadro en los cielos de la venida de Cristo, cuando Él venga escoltado por millones de ángeles que habrán de cantar el cántico del triunfo, que no lo podemos entender del todo hoy. Es el cuadro de aquel amado Salvador, cuando realmente a la orden de Cristo salgan de las tumbas los millones y millones que fueron sepultados. Por lo tanto, no llores por aquel ser amado que perdiste. No, mi hermano o hermana en Cristo. No. No llores desesperadamente. Claro que hay tristeza, pero no llores desesperadamente, porque tú sabes que saldrá de la tumba cuando Jesús nos saque de la tumba en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Aún los que estén vivos serán transformados. Cuán grande es Dios, ¿no les parece que es maravilloso? Cuán grande es nuestro Padre Celestial. Pero nos veremos junto al río realmente, junto al río, y te hablo del río de la vida que emana del trono de Dios, en cuyas márgenes está el tronco del árbol de la vida. Tan grandemente leemos así allí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Juan observa ese cuadro, un río que emana del trono de Dios, esas aguas cristalinas,
que salen del trono de Dios. Y continuamos leyendo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Cómo no vivir para siempre? Sí, gracias Alicia. ¿Cómo no? ¿Cómo no vivir para siempre si del trono de Dios saldrán las aguas cristalinas y el árbol de la vida tiene sus raíces en torno a dónde? En torno a ese río de la vida. Pero vamos a encontrarnos allí. Miren, saben, Elena de Huay exclama lo siguiente, allí en Primeros Escritos, ¿cómo está la cita? Página 19. Oh, si yo supiese el idioma de Canaán, si yo supiera el idioma de Canaán, podría contarles cosas que no tengo palabras para contarles. Cuando ella fue arrebatada en visión, vio esas cosas, vio ese hogar, no anhelaba ni volver a la tierra, pero Dios le dijo, vuelve a la tierra, porque allí tienes que proclamar y dar claridad sobre el mensaje, para que el pueblo de Dios se aferre de las Escrituras y estudie la palabra de Dios y de corazón vuelva al Señor. ¿Cuánto podríamos hablar hoy? Yo no puedo nunca cuando llego a este punto. Me acuerdo cuando estaba al lado de un bautisterio y una señorita me dice rápidamente, me llama, todavía faltaban unos minutos para que se realizara, estaban regresando el programa, estaba el bautisterio ya preparado y todo. Y ella me dice, licenciado, y comenzó a llorar. Y me dice, licenciado, pensar que yo llegué a este lugar por el poder de Dios. Y Elizabeth me contó su historia tremenda. Y me dijo, yo huí de entrar a esas, había enormes aerocarpas inflables. Y dijo, yo huí de tal forma que no quería entrar, de ninguna manera. Pero cuanto más huía, llegaba a la casa y levantaba, prendía mi televisor, le daba el volumen más alto y no había nada que hacer el primer día, el segundo día. Y el último lo puse a fondo, para que realmente no escuchar nada. Y cuando realmente lo puse a fondo, se escuchaba más fuerte una voz. Era su voz, que llamaba a entregarnos a Jesús. Por eso estoy aquí, dijo él, y aquí estoy al lado del bautisterio. Hermanos y hermanas, es esa la hora que ha llegado. Millones y millones esperan el mensaje de los 3 ángeles para que lleguemos a la eternidad, para que terminemos en este mundo triste de aflicción y miseria. Cuando lleguemos a la eternidad, sigamos leyendo maravillosamente la inspiración y dice... En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires, que habían sido muertos por su nombre. ¡Qué notorio! ¿Se acuerdan de los 1260 años de persecución? Allí, yo quiero ver ese cuadro. Se los digo emocionado en este día. Quiero ver ese cuadro que fue visto antes de que lo veamos en realidad, viviendo allí, en los cielos. Íbamos caminando junto a Jesús, junto al autor de la vida, junto al autor de la vida. Y esa compañía, ahora triunfante, que aún murió en las llamas, eran mártires que dieron su vida por Cristo, pero ahora están en la patria celestial. Y continuemos leyendo lo siguiente. Los acompañaban una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Bueno, esta cita es maravillosa. Sí, hermanos, es maravillosa. ¡Qué cuadro! Otra vez los padres con sus hijos unidos porque la muerte los separó. La muerte del martirio los separó. Pero ahora habrá gozo por la eternidad. Y saben, continuemos leyendo la cita. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos.
todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! No es que Jesús hace diferencias, pero saben, los 144.000 deben contarse, como dice el título. Solo los 144.000 en adelante entrarán ¿a dónde? Al templo celestial donde se originó el pecado. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia distinta. Muchos no entendieron acerca de ese templo celestial. Por supuesto que no comprendieron, ni Guillermo Miller lo entendió. Pero tú y yo lo entendemos. Escuché a alguien que me decía días pasados: qué lindo va a ser si nosotros podríamos conocer realmente y ver la gloriosa mañana de la resurrección. Sí, mi hermano, veremos esa gloriosa mañana de la resurrección. Porque en realidad los 144.000 habrán de resucitar antes. Seremos llevados al cielo juntos, pero habrá un momento. Jesús con dulce y tierna voz: esperen un momento. Y mientras siguen ellos allá, porque iban hacia la Jerusalén celestial, Él nos lleva hasta el templo y nos habla cosas que nosotros hoy no podemos entender. De lo que significó la gran controversia. Allí habremos de entender muchas cosas que hoy no entendemos en ese momento. Ahora bien, ¿a qué victoria nos llama Jesús? Es lo que realmente me pregunto hoy. Le habla la Odisea, porque somos la Odisea en la hora del fin. Es la última iglesia, ¿verdad?, que le estudiábamos días pasados. Apocalipsis 3, 20 y 21 dicen: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué dice? Llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Y ahora nos habla de la cena en la eternidad. Cenaré con él y él conmigo. Yo quiero disfrutar de esas glorias eternas. Por eso el texto 21 nos habla de una victoria que él tuvo que obtener primero. Pero miren lo que dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera, mis hermanos, que es una lucha muy grande la que tenemos que enfrentar y triunfar sobre ella. Cuando el Señor llama a la iglesia tibia, la odicense, que realmente no termina la obra, la proclamación del último mensaje será rápido, muy rápido. Porque la lluvia tardía sí lo va a hacer, pero necesitamos urgente esa lluvia tardía. No hay nada que hacerle. De otra forma no habrá solución. No hay solución para el pueblo de Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. ¿Y se acuerdan de los lamentos de Cristo? Cuando rogaba al Padre en el Getsemaní, cuando rogaba al Padre en el camino hacia la cruz del Calvario. Hijo mío, dame tu corazón, dice Jesús. Tiempos de decisión. El apóstol Pedro habla de esta manera. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Es una conversión la que necesitamos. ¿De qué? Tal vez no tengamos que arrepentirnos de muchas cosas como otros en la tierra, porque conocemos la verdad. Pero del pecado enorme de no terminar con la obra de Dios en este mundo. Arrepentíos y convertíos. Para que el tiempo del refrigerio, ¿de qué refrigerio? De la lluvia tardía justamente. ¿Qué dice el verso 20? Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El apóstol Pedro no entendía ni siquiera lo que estaba diciendo allí. Pero él sabía que Cristo iba a regresar y está hablándonos a nosotros que vivimos a la hora del fin. Ahora, en el tiempo donde ya no puede ser más el tiempo. Donde Dios quiere que lleguemos a esa patria celestial. Pero agrega allí el verso que sigue, el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Saben, a mí me gusta recalcar esto. Jesús no puede regresar antes que sea proclamado el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que tenemos que comprender, y lo dice el pasaje que dice, el cielo debe retener a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el conflicto. Y va a terminar en una furiosa contienda, ya sabemos esto.
Pero ¿habremos de temer si Jesús es nuestro capitán? ¿Habremos de temer al pecado, a la furia de este mundo que se va a levantar? No, hermanos míos. Es la hora de hacer las obras de Dios. Y cuanto más grande la responsabilidad que tengamos en esta vida, más grande será para nosotros el rendir cuentas en el tribunal de Dios un día. Por lo tanto, apresúrate, hijo mío, te dice Jesús. Haz lo que tienes que hacer. Realiza lo que tienes que realizar en esta hora tardía. Mientras meditamos en este himno de triunfo. Oh pueblo, pueblo glorioso. ¿Cómo no ser un pueblo glorioso? Conociendo tanto acerca de las cosas de Dios. Entendiendo tanto acerca de las cosas espirituales. Comprendiendo la hora en que vivimos. Estamos al borde mismo de una eternidad. Entonces viene el título otra vez. ¿Cómo apresurar el fin de esta tristeza? Apresúrate. Descansa sobre nuestros hombros esa realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las obras de Dios mientras hay tiempo para hacerla? Porque de lo contrario Jesús, con amor y ternura, nos dice: hijo mío, yo morí y toda mi sangre purpurina fue derramada por tus pecados. Pero hijo mío, yo di todo el poder para que tú puedas vencer en la hora tardía del gran conflicto. Despiértate, triunfa. Y el triunfar significa la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Sabemos que esto no va a ser fácil. El mundo entero se lanzará contra el pueblo de Dios finalmente. Siempre fue así la guerra. Estamos inmersos en ese gran conflicto, en esa gran guerra. Pero no temamos, porque Cristo es el capitán. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Mi apreciado hermano en Cristo y amigo en esta vida, un telón negro de la historia está ante nosotros. Pero Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Vayamos a Él con seguridad para terminar con la bendita causa de Dios en este mundo. Gobernantes y príncipes de la tierra deben ser iluminados con el Evangelio eterno. Es ahora, no más adelante, es ahora. Es ahora el tiempo. Por lo tanto, roguemos para que el fuego celestial, como escuchábamos en este himno, descienda sobre nosotros, nos lleve a hacer planes diferentes que los que teníamos antes y nos lleve a una actitud distinta.
En la guerra hay que apuntar para el lado del enemigo. El enemigo es real, el autor del pecado. Por lo tanto, tomemos la armadura de Dios, salgamos con valor y hagamos las cosas eternas. Oremos al Todopoderoso, pidiendo en forma especial la unción del Espíritu de Dios en este día. Padre amado, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nosotros ahora en esta hora del fin podemos apresurar tu regreso. Por eso te rogamos que nos ayudes a ser conscientes, nuestro Dios, que depongamos muchas cosas de esta vida que pueden ser dejadas a un lado para entregarlas a ti y para hacer tu obra. Y conformes a los dones que tú nos diste, podamos concluir la tarea, Señor, por el poder de tu Espíritu. Que muy pronto las tumbas puedan ser abiertas. En esa gloriosa mañana de la resurrección, cuando tú regreses, y podamos contemplar ese cuadro que no podemos hoy comprender, cuando a tu poderosa voz la tierra se estremezca por doquier y los que están escritos en el libro de la vida salgan, Señor, para no morir más, para vivir para siempre. Acompáñanos, nuestro Dios, haznos conscientes de esta realidad. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Y nos ayude el Señor con su Espíritu a finalizar en este mundo las tragedias con las cuales sufrimos. Amén.